nuestras Biblias en Éxodo capítulo 5. Ok, vamos a leer para recordar la historia. Es un poquitico larga, pero para que se ponga en contexto solamente, ¿sí? Ok, Éxodo capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Dice, después del encuentro, yo estoy leyendo una nueva traducción viviente, para ver un pelo diferente. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o filo de espada. El faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes, no reduzcan la cuota. Son unos perezosos, por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrillas salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente, ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy? Les preguntaban. Hasta acá vamos a dejarlo. Ok, ahora sí voy con la versión Reina Valera. Usted más o menos había escuchado un poco de esta historia, ¿verdad? La Biblia es una de las más conocidas, la historia de cómo Israel sale de la esclavitud egipcia, ¿verdad? Ok, cuando nosotros estudiamos esta palabra, hacemos referencia siempre a, que ellos salían a una tierra prometida, ¿verdad? Salían de la esclavitud, Dios les iba a librar de la esclavitud egipcia para ir a la tierra de Canaán, tierra en la que fluía leche y miel, y sabemos que esto es símbolo de una vida cristiana fructífera, de bendición, ¿verdad? Ok, eso es cierto. Sin embargo, hay otro aspecto de esta historia que a veces no consideramos lo suficiente. Y es que ellos no solo salían a la promesa de una vida de bendición, sino que principalmente, ojo con esto, salían a una vida de comunión con Dios. Atención. Cada vez, si usted lo lee en su casa, desde Éxodo 1 hasta en adelante, más o menos capítulos 13, 14, usted se va a dar cuenta que cada vez que el Señor hablaba a Faraón a través de Moisés para decirle que dejara salir a su pueblo, la frase siempre era deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Deja libre a mi pueblo para que vaya al desierto y me adore. Mira lo que dicen los versículos 1 y 3, voy a leer en Reina Valera. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esto es un símbolo de adoración, de comunión con el Señor, de estar en la presencia del Señor. El versículo 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Nuevamente, los sacrificios del Antiguo Testamento no son los mismos sacrificios nuestros, ¿verdad? Nuestros sacrificios, dice la palabra, que son de alabanza, de nuestra búsqueda y nuestra comunión con el Señor, ¿correcto? Entonces, en esta historia, vemos que hay una promesa de Dios para liberar a su pueblo con el principal propósito de que puedan adorarle, de que puedan tener comunión con Él.
También que pudieran tener una vida de bendición, también, porque el Señor los iba a llevar a la tierra de Canaán, ¿correcto? Definitivamente. Pero la intención primordial de Dios era que ellos pudieran tener comunión con Él. Y usted me dirá, ¿y por qué no lo hacían en Egipto? Pues hay una buena razón. El capítulo 8, versículo 26, yo voy a leer la versión Dios habla hoy, nos dice por qué ellos no podían tener una comunión completa al Señor estando bajo la esclavitud. Dice, y Moisés contestó, no estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarían a pedradas. ¿Bien? Básicamente, para los egipcios, el culto a Dios que hacían los israelitas, que eran de sacrificios de animales, esto nuevamente en el Antiguo Testamento, nada que ver con el hoy, ¿verdad? Era una sombra de lo que había de venir, ¿correcto? Eso que hacían los israelitas, con lo que adoraban al Señor, con lo que rendían culto al Señor, para los egipcios era abominación, dice Reina Valera. Abominación, ¿ok? Entonces, había restricciones. Diga conmigo, restricciones. Habían límites. Diga conmigo, límites. Para la comunión del pueblo de Dios con Dios, habían restricciones, habían límites, siempre y cuando, mientras ellos estuvieran en Egipto, bajo el yugo de la esclavitud. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, ¿por qué el Señor quiere sacarlos de debajo del yugo opresor de los egipcios? Porque allí no podían tener una comunión con Dios libre. Allí no podían tener una verdadera, satisfactoria y completa comunión con Dios. El Señor me hablaba de esto para nosotros como iglesia. Hay muchos de nosotros, o la mayoría, que estamos en este momento teniendo límites puestos por nuestros enemigos. Estamos teniendo restricciones, oposiciones con respecto a nuestra comunión o a nuestra relación con Dios. ¿Sí o no? Yo creo que usted ya me podría decir que sí sin decirle mucho más. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros aún estamos en algún área bajo esclavitud, en algún área bajo un yugo opresor. La Escritura dice en Efesios 6, capítulo 12, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, ¿se acuerda? En pocas palabras, nuestra guerra no es física, sino espiritual. La principal guerra del cristiano, del creyente, es mantener una relación con Dios. Nuestros enemigos están interesados en separarnos de Dios de cualquier manera que sea posible. Y déjame decirte que mientras nuestros enemigos logren separarnos de Dios de una u otra manera, también nos separan de Canaán. También nos separan de una vida fructífera, de una vida de bendición, de una vida abundante, ¿ok? Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que asegurarnos de que nada en nuestras vidas esté aún bajo el yugo de nuestros enemigos o bajo la esclavitud de nuestros enemigos. A partir de ese momento, tú te vas a empezar a preguntar, ¿hay algún área en mi vida que esté bajo esclavitud? ¿Hay algo en mi vida que me esté dificultando? Atención a la palabra. Que me esté complicando acercarme a Dios. Piénselo por un momento. Repito la pregunta, ¿hay algo en mi vida, en mis días, en mis relaciones que me esté dificultando, se me esté oponiendo para que yo vaya a la iglesia, para que yo lea la palabra, para que yo ore, para que yo entienda la verdad de la palabra, para que yo me acerque más a Dios, para que yo haga compromisos con Dios? Porque una cosa es ser oyente y seguidor de lejos. Otra cosa es que Dios nos invita a ser discípulos y nos quiere cerca de Él. Hay algo que se me esté oponiendo, hay algo que se pone en medio cuando yo quiero comprometerme con Dios, cuando yo quiero decir voy a seguir yendo a la iglesia o yo voy a ver en qué puedo servir, en qué puedo colaborar, yo me voy a conectar. Hay algo que te dice no vayas al Betel o no hagas amistad cristiana, no te conectes, ve a la iglesia, ponte en la última fila y que nadie sepa quién eres tú, entra y sal una vez a la quincena o una vez al mes, eso es más que suficiente. ¿Hay algo de esto en tu diario vivir? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a identificarlo, ¿ok? Ahora, vamos a ver el camino a la libertad. Ya sabemos que esa guerra va a estar.
Esa batalla, esa confrontación, es el enemigo tratando de robarnos nuestra comunión con Dios, el enemigo durmiéndonos, ¿verdad?, en la mañana, haciendo que el día anterior de la iglesia nos quedemos en el Instagram o en el TikTok hasta la 1, hasta las 2 de la mañana. Y cuando nos empecemos a despertar a las 7 de la mañana para poder prepararnos, o no sé a qué hora viene usted, yo me empiezo a preparar a las 7. Cuando nos despertemos, nuestro cuerpo nos diga, no, mi amor, imposible. Sí, le ha pasado, ¿no? No, mi amor, imposible. Pero algo pasó que te hizo quedarte en TikTok hasta las 2 de la mañana. ¿Sí me está entendiendo? Y tú dirás, ay, no, pero yo no suelo ser así. Bueno, pero es que están tus inclinaciones y también están tus enemigos que dicen, vamos a magnificar estas inclinaciones que tiene esta persona para separarla de la comunión con Dios, para separarla de que vaya y escuche la palabra. En la escuela de sanidad, por ejemplo, quiero decirle que hay muchos que han abandonado la escuela. Hay muchos que han permanecido y doy gloria a Dios por esto. Y hay muchos que han estado en gran parte de la escuela, pero hay muchos que están tan intermitentes, un día sí, otro no, a veces vienen, a veces no vienen. Déjeme decirle que se están perdiendo de mucho. Esa es una de las razones por las cuales yo les dije, si algún día usted no puede venir, yo voy a pasar los audios para que usted los escuche. O sea, no se pierda una clase, porque cada clase que nos perdemos, nos estamos perdiendo una formación de importancia para nuestra libertad y nuestra sanidad interior, ¿me entiende? Y a veces hay pensamientos en nuestra mente de, no pasa nada si no escuchas ese mensaje, si no escuchas el audio, no pasa nada si ese día no vas, no pasa nada, es que tú estás cansado, es que tú tienes tantas cosas. Mire, estas no son nuestras voces. Hay enemigos que quieren robarnos. Recuerda que cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es como si tú te sentaras a una mesa con un banquete al que te invitaron de gratis. ¿Se acuerdan? El Señor hizo una fiesta y dijo, salgan a invitar. Es gratuito, ya todo está puesto a la mesa. Y la gente se excusaba. ¿Se acuerdan? No, es que tengo que ir a atender mis negocios. No, es que me acabo de casar. Es que tengo... El banquete era gratis, se lo perdieron. ¿Ok? Entonces... todas estas cosas, ¿qué puede estarnos distrayendo? ¿Qué puede estarnos separando de nuestra comunión con Dios? Que déjeme decirle, es lo más importante. De allí fluye todo lo demás. De allí va a fluir tu Canaán, tu leche, tu miel, tu bien, tu paz, tu gozo. De allí fluye todo. Entonces no dejes que se te robe lo más importante, ¿verdad? Ahora, el camino hacia la libertad. ¿Qué hacemos? Lo primero que hicieron Moisés, Aarón en representación del pueblo de Dios, está en el versículo 1, lo volvemos a leer. Dice... después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Lo primero que hicieron fue entrar a la presencia de Faraón. Atención. Ya el Señor en capítulos anteriores les había dicho, les había dado la promesa, les había mostrado su presencia, sus manifestaciones a través de diversos milagros, etc. Y les había dado una orden, vayan, enfréntense al faraón y díganles que ustedes van a salir, que yo los voy a sacar de allí, que ya a ustedes no les corresponde seguir bajo la esclavitud egipcia. Ahora, ¿eran Moisés y Aarón, carne y hueso, los que se tenían que enfrentar a faraón, los que le tenían que dar la cara al rey de Egipto? Y mire, yo lo pienso o lo imagino y me resulta difícil. No sé si usted se imagina? O sea, este es un pequeño siervo, qué sé yo, bueno, en el caso de Moisés, un pastor de ovejas, supuestamente, un pastor de ovejas que apenas venía del extranjero y de repente el gran Dios le da una palabra, esta pequeñez de Moisés, que dice que tenía miedo porque no sabía cómo hablar, o sea, todo esto, este es el hombre elegido para presentarse ante el rey de Egipto, ante el rey de la potencia mundial o de una de las potencias mundiales en este tiempo. ¿Sí me está entendiendo? Él tenía que enfrentarse a él y decirle, hasta aquí, hasta aquí. Ya no voy a permitir tu yugo sobre mí. Ya no vamos a permitir que tú hagas con nosotros lo que te venga en gana, porque nosotros tenemos que salir a tener comunión con Dios. Ya no voy a permitir que tú me ministres para que yo me quede en el TikTok a las 2 de la mañana. Ya no voy a permitir que tú llenes mi mente de preocupaciones, de ansiedades, que me separan de la comunión con Dios. Ya no voy a permitir que tú me ministres condenación, culpabilidad, que tú me vengas a decir, uy, pero lo que hiciste ayer, entonces no puedes ir a la iglesia. Ya no voy a permitir tus engaños que me separan de Dios. ¿Me está entendiendo?
Era ese pequeño Moisés, ese pequeño Aarón los que tenían que enfrentarse al rey de una potencia mundial. Lo que le quiero decir es que así como se sintieron ellos, porque creo que seguramente tuvieron que haber sentido temor, así nos sentimos nosotros. Así nos sentimos nosotros cuando el Señor nos manda a enfrentar. ¿Sabes lo que significa enfrentar? Significa darle cara, sentar posición. Contrario a ignorar, contrario a tolerar a nuestros enemigos. No, es que, por ejemplo, algún patrón de pecado en mi familia, en mi casa, por ejemplo, un patrón de inmoralidad. Mis padres fueron adúlteros, su casa se destruyó, mis abuelos también fueron adúlteros y yo estoy siendo tentado. Soy cristiano, vengo a la iglesia, sé que no está bien, pero soy tentado. Por aquí me escriben, por allá me llaman, la fulanita, la secretaria me persigue, el qué sé yo, anda detrás de mí. Y nosotros somos cristianos y queremos buscar al Señor, sabemos que eso no está bien, pero ahí de vez en cuando se nos va el ojo en un mensaje, se nos va el responderle un jajaja de más al que no deberíamos responderle nada, por ejemplo, y luego nos sentimos culpables. Nosotros decimos, pero es que este patrón viene de mi casa. O sea, pero es que, ¿cómo salgo yo de esto si mis abuelos fueron así, si mis padres fueron así, si siempre he sido así? Yo no encuentro el poder en mi fuerza para yo ponerle fin al pecado. Déjame decirte una cosa. Cuando tú entras al arca, ¿se acuerda del arca? ¿Qué había en el arca? El arca es símbolo de la presencia de Dios, ¿cierto? De la iglesia. ¿Qué había en el arca? Animales y podredumbre. Porque déjeme decirle que los animales, no sé si usted ha tenido la oportunidad de montar en caballo algún rato, donde hay un caballo, hay podredumbre, ¿sí o no? Muy bello el caballo, pero sí que huele mal, ¿sí o no? Iguales en la iglesia. Iguales en la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia y estamos y nos vemos las caras, sin embargo, todos venimos con cierto grado de podredumbre, ¿sí o no? Todos venimos enfermos, venimos al médico, al que sana. Todos venimos pecadores a que el Señor lave nuestros pecados. Entonces, no puedes pararte, no puedes detenerte de buscar al Señor por la condición en la que estás. Tú tienes que continuar, porque en tu búsqueda del Señor, entonces tú serás transformado. ¿Qué es lo que dice la palabra? Viéndole a cara descubierta, somos transformados, ¿sí o no? Pero si yo me quedo en mi casa y no lo veo, nunca soy transformado. Nunca recibo la victoria sobre este patrón que me viene dañando y que me viene destruyendo, que me viene separando de Dios. ¿Ok? Entonces a veces nosotros nos encontramos con estas dificultades en nuestras vidas, cosas que nos impiden buscar al Señor, que si mis amistades, ¿verdad? Que si mi grupo, que si estos han sido mis amigos siempre, y entonces me llevan al pecado, porque esto no pasa con todos los amigos. Yo no estoy diciendo que dejes a todos sus amigos, pero hay ciertos amigos que no hacen nada bueno por ti, ¿sí? Que no te ayudan a levantarte, sino al contrario, te arrastran a lo que al Señor no le agrada, a lo que te destruye. Entonces, a veces nos encontramos con esa lucha de, bueno, mis amigos o mi familia, los que amo, Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Cómo? Sí se puede. ¿Difícil es? Sí. Sí va a ser difícil. Yo no te estoy diciendo que no. Sin embargo, te estoy diciendo que el Señor te ha dado una promesa de liberarte de toda esclavitud. Te estoy diciendo que el Señor mandó a un Moisés y a Aarón una pequeñez de hombres, sin embargo, el Dios poderoso estaba detrás de ellos, tan detrás de ellos que cada Dios que estaba detrás de aquel faraón quedó avergonzado ante los milagros que hizo el Señor. ¿Se acuerda? Cada plaga era contra un dios egipcio para avergonzar a aquellos dioses. Entonces, si tú tomas las decisiones que tú tienes que tomar, si tú dices, yo quiero primero la comunión con Dios, quiero primero conocer al Señor, no importa si hay algo a lo que yo me tengo que enfrentar. No importa si hay un amigo al que le tengo que decir, Dios te bendiga, pero ya la relación que teníamos antes no la vamos a tener más por ahora. Si tengo que romper la relación con la chica o el chico, el novio, el prospecto, que el Espíritu Santo me ha mostrado que me está dañando, y hay algo que te dice en la mente, te vas a quedar sola, mi amor. ¿Verdad qué pasa? Te vas a quedar solo, se te va a ir el tren, mira cuántos años tienes, ya. Recuerda que el Señor está contigo.
Si el Señor está a favor de ti, ¿a qué podemos temerle? ¿Qué nos va a salir mal si el Señor es el que ha prometido sacarnos de la esclavitud y meternos en la tierra buena? Amén. Ok, entonces lo primero que hicieron ellos fue enfrentar al faraón, sentar cara aunque sintieron temor, aunque sintieron incredulidad. Quiero decirle una cosa, usted ve en la historia de Moisés cuando Dios le habla a Moisés, Moisés dice, número uno, no me van a creer. No van a creer que tú me has aparecido. Luego dice, no, yo soy tan pequeño, yo no sé hablar. Escoge a otro, llama a otro. Tantos peros de incredulidad, de temores, etcétera. Pero usted ve en el capítulo 5 que Moisés se atreve y lo logra hacer. Se enfrenta a Faraón. ¿Cómo hizo? Quiero decirle que en el versículo anterior usted se va a encontrar, en el capítulo 3, usted se va a encontrar qué fue lo que pasó. No lo vamos a leer hoy, pero lo que pasó fue que Dios se manifestó a Moisés. Que Moisés tuvo una conversación y una comunión con su Dios. Eso fue todo lo que faltó. Para que Moisés se atreviera, todo lo que hace falta para que tú te atrevas, para que tú digas, voy a tomar decisiones, voy a poner límites, voy a avanzar, es que tú tengas una comunión con Dios, que tú tengas una conversación con tu Dios, que Dios se te manifieste. Y déjame decirte que Dios se te manifiesta cuando tú le buscas. Nuestro Dios no es un Dios que se esconde. Tanto así que envió a su Hijo a que agregara humanidad a su deidad para que nosotros pudiéramos verlo. Y cuando los discípulos le dijeran, Señor, revélanos al Padre, Jesús le dijera, pero ¿no me has visto? ¿Sí me está entendiendo? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Soy la revelación de Dios. Tanto quería estar cerca de ti que se hizo hombre para manifestarte a aquel que los ojos naturales no pueden ver. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si tú le buscas, Él se va a manifestar a ti. Y es esa búsqueda, esa simple y sencilla conversación o relación con Dios lo que va a quebrantar las cadenas y lo que te va a empoderar para enfrentarte a tus faraones. Amén. Mientras no tengamos ese poder detrás de nosotros, nos vamos a atrever a poco. Si yo sé que hay un Dios todopoderoso, que es el príncipe de los ejércitos de Jehová, ese es Jesús, que va de mi lado, entonces yo me atrevo a enfrentar. Si yo pienso que no hay nadie apoyándome o nadie yendo detrás de mí, ahí me voy a quedar. ¿Ok? Entonces esto fue lo que hizo que Moisés y Aarón se atrevieran, una conversación con Dios. Usted la puede leer en Éxodo capítulo 3, lea esa conversación. Una conversación para adelante y para atrás. Mire, Moisés con sus dudas, con sus incredulidades, siendo sincero, genuino con Dios, diciéndole, Señor, me cuesta, siento que no puedo, siento que... Y ahí el Señor le respondía de regreso hasta que el corazón de Moisés fue convencido, lo suficiente como para atreverse, ¿ok? Usted vaya a esa conversación con el Señor y no pare hasta que usted se sienta lo suficientemente fuerte como para enfrentar la vida. Amén. No pare. Usted va hoy... Tengo una comunión con Dios, bueno, más me siento mal, no pare. Si usted dice, en este día aún me siento ansioso, me siento preocupado, me siento atacado, regrese otra vez y el Señor está accesible en todo momento y en toda circunstancia. Accese otra vez al único que puede empoderarlo. Amén. Ok, entonces, el Señor empoderó a Moisés con una promesa, porque le dijo lo que él haría, y con la manifestación de su poder a través de las señales que en ese momento fueron señales milagrosas. ¿Se acuerda? La vara que se transformó en serpiente, etc. No necesariamente el Señor te va a decir agarra una vara y se va a transformar en serpiente, pero el Señor sí te va a dar ejemplos de cómo Él está contigo. En las pequeñas cosas o en las grandes cosas también, porque Dios también hace grandes cosas, te va a demostrar que Él sí está a favor de ti y que sí está vivo para obrar contigo o en ti. Amén. Ok, ahora, número 2, vemos que luego de que, o allí cuando enfrentan al faraón, ¿qué hacen Moisés y Aarón? Así dice Jehová, es lo que dicen. Así dice Jehová. Ojo, no utilizaron sus propias palabras, mis propias opiniones. No, aquí yo estoy aburrido tuyo, estoy cansado tuyo, Satanás o el diablo, el que sea. Estoy aburrido de ti, ya yo no aguanto esto. No, dijo, así dice Jehová. Ojo, porque esta es nuestra arma. Esta es nuestra arma contra nuestros enemigos. Lo que dice nuestro Dios de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor dice de ti?
¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? Retorna a esto. Mire, si usted tiene cuadernos devocionales, yo hace tiempo que no hago físico, sino en el teléfono, Dios quiera que nunca se me pierda. Pero si usted tiene cuadernos, regrese a esos cuadernos en los que usted tenía comunión con Dios y anotaba lo que el Señor le decía en aquel salmo, en aquella palabra, en aquel versículo en la iglesia, lo que le dijo la hermana, lo que le dijo, que usted sabía que venía de parte del Señor en ese tiempo en que usted estuvo en oración y el Señor le dio un sentir en su corazón, usted lo anotó. Esas son las palabras y las promesas de Dios para ti. Retorna a ellas. Retorna a ellas porque ellas son tu fuerza. ¿Tú te acuerdas de Habacuc? Habacuc 2 dice, escribe la visión en tablas para que el que la leyera corra. ¿Vio? ¿Qué pasa? Esto es espiritual. La visión, escríbela. ¿Qué es la visión? Las palabras de Dios. Escríbela. Retorna a ella porque el que la lea va a tener el poder de correr, de avanzar. ¿Lo viste? Entonces, ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que las voces del mundo nos hacen olvidar la voz de Dios. Las voces de lo que tú ves por las redes sociales, lo que tú ves en tu familia, lo que tú ves en lo externo, en el exterior, lo que ves en tu carne, lo que ves en la economía del país, lo que ves en el trabajo. Todas estas cosas buscan apagar o que tú te olvides de la voz de Dios. Por eso te digo que si tienes un cuaderno, regresa porque sé que el 90% de eso se te ha olvidado. Regresa y toma fuerza para correr, porque el Señor lo que ha prometido lo cumple. A su tiempo, por supuesto, pero lo cumple. Amén. Entonces, esa es nuestra fuerza. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un enemigo, cuando nosotros nos vamos a enfrentar, por ejemplo, a ese hábito pecaminoso que nos separa de Dios, o esa ansiedad, a esa preocupación, a esa depresión que nos separa de Dios, tú no le vas a decir nada tuyo. Tú lo que le vas a decir es, así dice el Señor. El Señor dice de mí, por ejemplo, inmoralidad, ya que estamos usando el ejemplo de la inmoralidad, que yo soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Usted me está entendiendo? Tú vas a usar lo que el Señor dice de ti. La palabra dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Tú usas tu boca y usas la palabra de Dios, que es lo que no cambia y es certero para siempre. Y tus enemigos van a tener que decir, ok, ya entendió. Ya entendió y por cuanto entendió tengo que retroceder porque la palabra de Dios es verdadera. Y ningún enemigo puede pasar sobre esa palabra. ¿Ok? Amén. Si es para el Señor, apláudale bien. Amén. Ok, ¿qué fue lo que dijo el Señor del pueblo de Dios en este tiempo? ¿Cuáles eran sus palabras? Éxodo 6, capítulo 1, 3. Perdón, Éxodo 6, versículos 1 al 3. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ojito, Moisés estaba desalentado. No, es que este Faraón se endurece, no quiere entender, no nos quiere dejar ir. Y el Señor le dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Mire esto, no es solamente que los iba a dejar ir, es que los iba a echar. Y así fue, ¿se acuerda? Salgan de aquí, llévenselos a todos, ya no los queremos en medio de nosotros. Así va a ser la cosa. Va a llegar el momento en que nuestros enemigos ya no van a poder resistirnos más y van a decir, ya yo no puedo más. ¿Por qué? Ante la presencia de Dios. Porque las promesas de Dios desatan su presencia en nuestra vida cuando nosotros nos la creemos. ¿Ok? Entonces dice, los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Mire esto. El Señor les estaba diciendo, los voy a sacar. Los va a echar, pero no solo eso. ¿Por qué el Señor habla de la relación que Abraham, Jacob, Isaac tenían con él? ¿Y por qué dice, ellos no me conocieron por mi nombre? ¿Sabe qué estaba prometiendo Dios? Agarre esto.
Dios estaba prometiendo un nivel más profundo de intimidad con Él a este pueblo de Dios que iba a salir de la esclavitud. Dios les estaba diciendo, Abraham, Isaac y Jacob me conocieron de cierta manera, pero ustedes me van a conocer en otro nivel. ¿Usted está entendiendo? Era una promesa de comunión, de cercanía con Dios. Nosotros tenemos esta misma promesa. Mi hermano, no hay nada más valioso. Yo quiero que usted me entienda, porque yo sé que mientras yo predico, hay gente que está pensando todavía en la leche y la miel de la tierra prometida. Yo sé que mientras yo le digo, Dios te promete una comunión profunda con Él, hay quien dice, y con eso viene el carro, pastora, dígame. Olvídate de aquello, deja. Si tú te olvidaras de las añadiduras y tú buscaras el reino, a ti te correspondería por derecho todas las añadiduras. Si tú sales de la esclavitud y en el desierto, ojo, porque ellos iban a tener comunión con Dios en el desierto, y en el desierto tienes comunión con Dios, Dios te va a meter en tus tierras prometidas, porque Él no miente, amén. Pero la promesa de Dios es, te quiero cerca y voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso se haga. Voy a quitar los estorbos, me voy a parar en contra de los enemigos y los voy a echar de tu camino para que eso se haga. Yo soy el que prometo, yo soy el que cumple la promesa. Con razón el Señor dijo que Él perfeccionaría en la obra. Mire, si tú estás sellado por el Señor, si tú un día tomaste una decisión por Cristo, sin importar cuál es tu condición de hoy, sin importar si tú has estado titubeando, si tú has estado dudando, si has estado yendo para acá, para allá, si has estado pensando una u otra cosa, quiero decirte que Dios a ti no te va a soltar, porque el Espíritu Santo es el sello que Cristo ha puesto sobre ti. Y ese sello no se sale de ti. Y Dios ha prometido meterte en una comunión con Él. Amén. Entonces no es por tu fuerza, entiende, no es por tus fuerzas, es porque el Señor ha prometido y como lo ha prometido lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sé, pero lo va a hacer. Amén. Toma tu promesa y camina por esa promesa, ¿ok? Porque el Señor sí quiere que tú le conozcas más. Una comunión con Dios no es solamente para los pastores, no es solamente para los evangelistas, para los apóstoles, para los profetas. No es solamente para los que tú ves, son los espirituales, son los de familia cristiana o qué sé yo. La comunión con Dios, lo que Dios ha prometido es para todo aquel que recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. No te creas menos porque tú crees que el otro es más espiritual. No, que al otro Dios le habla. Que el otro entiende la Biblia, que el otro la lee. Mira, Dios te ama tanto a ti como ama al otro. Las experiencias espirituales o el nivel de lo que tenga no tienen nada que ver. Es el mismo Espíritu Santo el que habita en ti y el que habita en ellos. Amén. La diferencia es que tal vez aquellos se han creído la promesa y han empezado a caminar para tomar aquella comunión. Es más que suficiente con que tú hagas eso. Tú dices, no, es que Rebeca, yo peco todavía, es que yo me equivoco, es que yo pienso esto o aquello. No importa, no importa. El que ha prometido, cumple. Amén. Tú toma y camina de acuerdo a esa palabra, que fue lo que hicieron ellos. Creyeron la palabra de Dios y enfrentaron al faraón. Dijeron, este es el camino para salir, pues vamos a enfrentarnos a los enemigos que se ponen en el camino. Porque si Dios ha prometido, lo hará. Amén. Ok. Voy a leer el versículo 9 del capítulo 5. Dice... Luego de que hablan con el faraón, ¿verdad? Y el faraón se resiste. No, ustedes lo que son unos vagos. El versículo 9 dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Mira qué tremendo. Las palabras mentirosas que Faraón decía o de las que Faraón hablaba eran nada más y nada menos que la verdad de Dios. Las palabras de Israel saldrá de la esclavitud a una comunión con Dios. Para Faraón eran mentiras, pero eran la verdad de Dios. ¿Sí o no? Ahora, para que ellos se olvidaran, se distrajeran de la verdad de Dios, atención, porque Él dijo, agrávese la servidumbre para que no atiendan a palabras mentirosas. Ojo, lo mismo hace el diablo con nosotros, lo mismo. Hay promesa de Dios, hay palabra de Dios, tú abres la Biblia y esta es tu promesa, esta es tu palabra. ¿Qué hace el enemigo? Ocúpalos,
ocúpalos de una u otra manera para que se distraigan de la palabra que Dios les ha dado. Porque Él sabe que a través de creer y caminar en la palabra es que nosotros alcanzamos nuestras victorias. Entonces busca distraerte, que se te olvide la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace? Ahí lo dice. Agrávese la servidumbre sobre ellos. De repente empiezan a salir problemas de donde no había. ¿De acuerdo? Tú quieres buscar al Señor, empiezas a ir a la iglesia o tomas alguna u otra decisión para orar. Dices, bueno, voy a comenzar un plan en la Biblia en el teléfono, un plan para leer la Biblia todos los días, al menos o voy a tener estos 30 minutos de oración, estos 15 minutos de oración, voy a hacer un ayuno semanal, lo que sea. Cualquier determinación para acercarte al Señor y de repente te das cuenta que en lugar de que se arreglen las cosas, la petaca se empieza a enredar. ¿Sí o no? Y tú dices, Dios, pero si te estoy buscando, sí, pero tú estás buscando un tesoro que tú ni te imaginas el valor del tesoro. Entonces, lógicamente, va a haber enemigos que van a querer robarte ese tesoro, que van a querer oponerse para que tú no alcances aquello. Agrávese la servidumbre. Sale o surge una necesidad más, un problema más. Y nosotros empezamos a actuar como los israelitas. ¿Cómo actuaron los israelitas? Vamos a ver. El versículo 10 al 11 dice lo que ellos empezaron a hacer. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, ya nos doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Ahí está la necesidad. El enemigo sacó una necesidad más. Ya no solamente es que tenían que hacer los ladrillos, ahora tenían que buscar la paja. ¿Sí me entienden? Ya no es solamente el problema que tienes en tu casa con fulano que me gana, sino que ahora hay un problema en la economía también, con el negocio, con la salud, etc. Una necesidad. Dice, ¿qué hicieron ellos? El versículo 12. Entonces, el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los versículos 13 y 14, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. ¿Usted entendió? ¿Qué hicieron ellos? Lo mismo que hacemos nosotros. En lugar de acudir al Señor y decirle, Señor, tú me llamaste a una comunión más cercana contigo, tú te encargas de mi vida. En lugar de ir a las promesas y decir, Señor, manifiesta esta promesa que tú me dijiste buscar tu reino primeramente y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué hacemos nosotros? Hay que resolver. Hay una necesidad, hay un problema, tengo que hacer algo. Y empezamos a resolver, a llamar al contacto, a buscar otro trabajo, a salir más temprano, a trabajar más, a no dormir en la noche pensando en qué otra cosa podemos hacer para hacer más dinero. ¿A qué médico podemos ir para resolver esta circunstancia? Empezamos a recoger rastrojo. Nos esparcimos. Nos vamos lejos de donde está la presencia del Señor buscando cómo resolver. Y quiero decirle que al final de esta historia podemos ver que era imposible que ellos resolvieran. Ahí vemos que no podían cumplir, no lograban cumplir con la cuota de Faraón. Así que los apremiaban. ¿Tú estás entendiendo? Deja de tratar de resolver tú. Deja de tratar de arreglar las cosas tú. Deja de tratar de cubrir las necesidades tú. Entiende algo. Tú tienes un papá. ¿Lo vio? Aleluya. Diga, yo tengo un papá. Ajá. Y no estoy hablando de tu papá físico, estoy hablando de tu padre espiritual. Tú tienes un papá y mire, ¿cuál es la labor de los papás? Ajá, ¿quién me dice? A ver. Mire, llevarles la vida a los hijos. El trabajo de papá, el trabajo de mamá, cuando los niños no pueden hacer nada por sí mismos, porque separados de mí nada podéis hacer. Ajá, ¿lo vio? ¿Cuál es la tarea de papá y mamá? Que lo carga, que lo alimenta, que lo viste, que lo cambia, que le limpia el popó. Porque ese niño no puede hacer nada por sí mismo. Pero aleluya por ese niño
que aunque no puede hacer nada por sí mismo, está en el pecho de papá y no se preocupa de cómo hace papá para pagar la luz, el agua, la comida. Él dice, mi amor, ya aquí estoy seguro porque estoy en el pecho de papá. ¿Entendiste? Deja de tratar de cubrir tus necesidades tú mismo y de resolver tú mismo, porque te vas a dar cuenta que no lo puedes hacer. Y lo que vas a terminar es ansioso, dividido en tu mente. Le voy a leer un versículo acerca de la ansiedad, creo que se lo anoté, usted lo sabe, pero yo lo anoté. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ojo, la palabra afán que está allí, se lo anoté. Merimnao significa estar distraído. Ojo, es como toda la palabra se conecta de una manera hermosa. Distraído, estar distraído. ¿De qué? De lo importante. De lo importante. Cuando tú estás afanado por todas las cosas de este mundo, de las cuales se encarga Dios, y tú se lo permites, tú te distraes de lo importante, te ocupas en cosas que son innecesarias. Eso es lo que dice este pasaje. No os afanéis, ¿por qué? Por el día de mañana, cada día trae su propio mal. ¿Qué está diciendo? Hay cosas en las que te debes ocupar, no preocupar. Hay cosas en las que te tienes que ocupar. Hay cosas que ahorita no vale la pena que te estés ocupando en ellas. ¿Sí entendió? Hay cosas que tú tienes que soltarle a Dios y déjame decirte cuáles son esas cosas. Son todas las cosas. ¿En qué te ocupas tú? En una. ¿Tú te acuerdas de Marta y María? ¿Se acuerdan? Marta estaba afanada, haciendo todas las cosas. Hay que resolver el negocio, el dinero, la comida, que esté limpio, que fulano, que mengano, que sutano. María dijo, mire, a veces parece hasta injusto, era la Marta la que estaba trabajando por María, pero a veces nosotros no sabemos a quién Dios pone a trabajar por nosotros. Agárrelo. ¿A quién Dios pone a trabajar por ti para que tú te puedas sentar y decir, yo voy a hacer lo único importante? Lo único importante y lo único necesario es estar a los pies del Maestro. De mi vida que se ocupe y que se encargue Él. Amén. Entonces, merimnao, distraído. Pero ¿sabe qué significa también? Que nuestra mente esté dividida. Y esto trae enfermedades. Con razón, hay quienes están diagnosticados por ansiedades. Porque cuando la mente no se puede concentrar en algo porque hay tantas cosas y trata de correr detrás de una, de la otra y de la otra, llega un momento en que la mente se fractura y se enferma. Cuidado si usted está demasiado preocupado, porque esto puede traer enfermedad. Ahora, dividido. Otra definición es partes que van a un lado o al otro, corren de un lado o al otro. Paz e Irene, ¿se acuerda? Completo. No falta ninguna pieza. Paz. Ansiedad, merimnao, dividido. Cada parte corriendo detrás de algo. Mire, a veces nosotros estamos en la vida como los hámsters. ¿Se acuerdan los hámsters que les gusta la ruedita? Tal cual. Rodando en la rueda de la vida, taca, 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 sin darnos cuenta que no solamente no estamos avanzando, sino que nos estamos enfermando. Salte de esa rueda. Deja que el Señor te lleve, te cargue y te haga avanzar, porque, repito, es Dios el que ha prometido. ¿Te acuerdas cuando Abraham recibió la promesa de Dios, pero trató de hacer algo? ¿Salieron las cosas mal? ¿Sí o no? ¿Salieron las cosas mal? Qué diferente hubiera sido que él hubiera esperado, que Sara hubiera esperado. Que fuera Dios quien lo hiciera. Igual nosotros. Amén. Ahora, el contexto de ese Mateo es lo que más me gusta. Porque si usted lee los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que el contexto es este. Vuestro Padre, dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Por tanto, no os afanéis por el día de mañana.
El Señor no solamente te dice no te afanes y ya, te da una razón. Mire qué bueno es Dios que a veces los padres ni razones dan. No se puede, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero Dios es tan bueno que te da razones y te dice no te afanes. ¿Por qué no me afano? Porque tienes un padre. Porque tienes un papá que se ocupa de ti. Así que si te preocupas, si te afanas, es porque quieres. Porque yo me he demostrado fiel. ¿El Señor se ha demostrado fiel con usted? ¿Sí o no? Sé que muchos de nosotros a veces tenemos nuestras reservas, ¿verdad? Porque todos hemos pasado circunstancias difíciles en nuestras vidas, ¿cierto? Y sé que todos tenemos en algún momento ese momento de nuestra vida en el que decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero dejando a un lado eso, piensa, ¿el Señor no ha estado contigo hasta hoy? ¿No te ha traído hasta donde estás? Si has vivido circunstancias difíciles. Es que Dios no prometió nunca que no ibas a vivir circunstancias difíciles. No, al contrario dijo, en el mundo encontraréis aflicción, más confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor no te mintió. Pero en medio de la circunstancia difícil, si tú hubieras abierto tus ojos, te hubieras dado cuenta que Él estaba acompañándote. Y como tú te estabas doliendo, Él también se estaba doliendo. Que tú no estabas solo. Y en el futuro, tal vez no hoy, tal vez aún no lo hayas entendido, pero en el futuro te darás cuenta que las cosas que Dios permite no son de balde. No son porque sí y porque ya tienen propósito. Tal vez ni siquiera en esta tierra. Tal vez cuando llegues a la presencia del Señor y digas, ahora veo cómo me formaste, cómo me preparaste. Ahora veo cómo me enseñaste la justicia, la verdad, cómo me hablaste de ti y ahora me puedo sentar a gobernar. Porque hay quienes se sentarán a gobernar con el Señor. Tal vez sea ya, pero en algún momento te darás cuenta que tu historia con Dios valió la pena. Amén. Entonces, deja o permítete ser el niño que necesita a su papá. Lo voy a repetir. Permítete ser el niño indefenso que necesita a su papá. Mire, muchos de nosotros estamos ansiosos. ¿Y por qué les hablo de la ansiedad? Porque la ansiedad nos separa de Dios. La ansiedad te lleva a correr en la vida detrás de una y otra cosa. Tanto que se te hace imposible sentarte a la presencia de Dios porque tú dices, tengo que cocinar, tengo que resolver, tengo que trabajar, tengo que hacer más dinero, Y no puedes, no logras sentarte a los pies del Maestro. Pero en esa ansiedad, tú tienes que entender que si Dios es tu Padre, tú te tienes que permitir ser su hijo. Permitirte ser indefenso, porque muchos de nosotros queremos ser perfectos como Marta quería ser perfecta. Queremos resolverlo todos nosotros mismos y que nadie haya nada malo en nosotros. Nosotros tenemos que llegar al momento en nuestras vidas en que estemos tan quebrantados, que hayamos sido tan humillados y bajados que digamos nada puedo por mí mismo. Ese niño que entiende que nada puede por sí mismo es más feliz que el adolescente que empieza a correr porque la vida le apremia a correr. ¿Cuántos de nosotros como padres siempre le decimos a los niños, disfruta tu niñez? ¿Verdad? No quieras crecer demasiado rápido porque cuando crezcas te vas a dar cuenta que quisieras retornar a esos años en los que no habían tantas preocupaciones. A nivel espiritual es igual. Si en algo debemos ser como niños, ¿se acuerda que Jesús dijo, sed como niños? Si hay algo en lo que necesitamos ser como niños es en esto. En que el niño no se anda preocupando porque sabe que tiene un padre. Amén. Permítete ser ese niño entonces y el Señor allí es cuando tú le das el permiso y la potestad al Señor de que te tome y empiece a llevarte a donde el Señor te ha prometido. Amén. No sé qué hora es, pero una última cosita. Éxodo 5:15 dice, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Ojo, la cosa estaba difícil. Los enemigos se levantaban y el pueblo de Dios estaba ansioso, por aquí, por allá, distraídos de la palabra del Señor, desenfocados, olvidándose de las promesas de Dios. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Se presenta ante el Faraón para decirles, mira lo que les dijeron. Dice, ¿por qué lo haces así? O sea, ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿Usted vio esto?
el pueblo de Dios, al cual Dios le acababa de prometer que iban a ser libres de la servidumbre, ahora por decisión propia se acercaban al opresor y le decían, somos tus siervos. ¿Qué es esto? Concesiones. Cuidado con las concesiones. Cuidado con hacer acuerdo con aquellas cosas que te separan de Dios. El diablo no tiene potestad sobre ti más de la que tú le otorgas. Ojo. Entonces, cuidado con aquello que tú sabes que te separa de Dios, pero dices, no es tan grave. Tú estás conscientemente colocándote debajo de esa servidumbre que al final te va a separar de Dios. Con esto quiero decirte, tienes que tomar decisiones. Si Dios va a hacer lo sobrenatural lo hizo Dios. Las plagas lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. El mar lo abrió Dios. ¿Quién los posicionó en Canaán? Fue Dios. Pero tú y yo y ellos tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué decisiones tienes que tomar tú? ¿Qué cosas te están separando de Dios? ¿Qué cosas aún estás permitiendo en tu vida, en tu mente, en tus emociones, en tus relaciones que sabes que no te edifican, sino que te arrastran lejos de Dios? Dios no puede tomar decisiones por ti. Ahí está la promesa, pero estará en stand-by hasta que tú tomes las decisiones que tienes que tomar, porque Dios no te va a obligar a nada. ¿Sí me entiendes? Si tú no tomas una decisión hoy de limpiarte, de hacerle frente a tu enemigo y ir a buscar al Señor, dentro de un mes tú me dirás, Rebeca, la palabra que me diste de Dios no se cumplió. Y tildarás a Dios de mentiroso y dirás, no tengo comunión con Dios, Dios no hizo lo que me prometió más cercanía con Él, pero sigo igual. Te pregunto, ¿tomaste las decisiones que tenías que tomar? Porque esas son las decisiones que le hacen saber a Dios que tú quieres lo que Él quiere para ti. Mientras tú quieras aún la comida de Egipto, serás alimentado de la comida de Egipto. Pero cuando tú digas, yo quiero el maná del cielo, entonces el maná caerá para ti. Amén. Ok, entonces, decisiones. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Creo que ya el Espíritu Santo te estará diciendo una u otra cosa. Toma las decisiones. Amén. Ahora, termino con esta promesa. Éxodo 10, 19, la Nueva Traducción Viviente, dice, el Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Usted mira, Rebeca, te fuiste para otra historia, esa es parte de otra prédica, ¿ok? ¿Se acuerda lo que representan las langostas en la Biblia? El reino de las tinieblas. Eran como langostas, las veía Juan en la revelación del Apocalipsis. ¿Se acuerda? Ojo. ¿Qué hizo el Señor con las langostas? ¿O qué puede hacer el Señor con las langostas? Dice, cambió la dirección del viento y el viento se llevó a las langostas y las echó en el Mar Rojo. ¿Quién es el viento? ¿Quién me dice? Diga, diga, diga. Una parte en específico de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando usted ve el viento en la Biblia, es una figura del Espíritu Santo que es Dios, pero es el Dios que está aquí, porque el amado Señor Jesús está en el trono esperando que llegue el momento de su segunda venida y el Padre también está con Él. Pero Jesús dijo, rogaré al Padre para que os envíe el Consolador, para que no estuviéramos solos. El Consolador es el Espíritu Santo. Él es el que está aquí en este tiempo y Él es el que tiene el ministerio de liberarte y llevarte a esa comunión con Dios. El Señor te da esta promesa, siempre y cuando tú te enfrentes a tus enemigos, siempre y cuando tú tomes las decisiones que tienes que tomar, siempre y cuando tú entiendas que tú eres hijo y que papá cumple sus promesas, el Señor te dice, yo haré soplar mi viento. Uy, no. Yo cuando leí este versículo dije, Dios mío, gracias. Él hará soplar su viento. Nuevamente no eres tú, es lo que Él hará. Él hará soplar su viento y ese viento se llevará a las langostas que hoy te están impidiendo. Muchos de nosotros decimos, no, es que esto es... A veces demonizamos todo. Yo no entiendo que todos sean demonios o todo sea espiritual. A veces somos nosotros mismos, nuestra carne, etc. Pero nosotros muchas veces nos escudamos con esto. No, es que es del reino de las tinieblas. Es que no sabes. Es que es una opresión. Es que necesito liberación. Es que. El Señor te está prometiendo. Cualquier langosta no puede permanecer cuando el viento del Espíritu empieza a soplar. Amén.
ponte donde sopla el viento del Espíritu. Clama por el viento del Espíritu y lo que te está deteniendo será quitado. Amén. Ok, oremos. Si pasan los adoradores rapidito, o alguno que pueda tocar por lo menos el teclado. Ok, cierre sus ojos allí. Dele gracias al Señor por esta palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias por tus planes para nosotros. Dele gracias al Señor por sus planes, porque le ama tanto que le quiere cerca. Porque el Señor no es como a veces los hermanos que no se llevan muy bien, o como los esposos cuando se pelean que quieren estar lejos, ¿verdad? Dicen, no, dame mi tiempo. Así no es el Señor. El Señor le ama tanto, se lo quiere saborear tanto, que aún con todas sus faltas, aún con todas sus cosas, Él quiere estar cerca de usted y manifestarse a usted. Así que dele gracias, porque esto se llama la gracia de Dios. Dios nos da lo que nosotros no nos merecemos. Gracias, Señor. Aleluya. Te bendecimos porque nos has amado. Porque tú estás buscándonos incansablemente, porque tú nos anhelas celosamente. Gracias, Señor. Despierta en nuestros corazones esa misma pasión por ti. Si usted dice, yo no siento esa pasión, yo no siento ese anhelo, ponga sus manos en su corazón y dígale, Señor, despierta este espíritu. Despierta este espíritu. Si el Señor despertó el espíritu de Ciro, que era un pagano, usted también. Su espíritu también puede ser despertado si usted así lo anhela, por los propósitos de Dios. Así que dígale, Señor, despierta ese espíritu, despierta hambre y sed de ti, porque yo quiero salir de esta esclavitud, quiero andar por el desierto y quiero llegar al monte Sinaí, donde te podré ver cara a cara. Es mi anhelo, aleluya. Rinda allí sus deseos, rinda allí las añadiduras, las otras cosas, esas ansiedades, esas preocupaciones, cosas por las que o detrás de las cuales usted ha estado corriendo, ríndalas. Rinda esos otros amores, esos otros ídolos, rinda esa culpa, rinda esa sensación de condenación, de indignidad, de Dios no lo puede hacer conmigo. Rinda todas aquellas cosas que usted sabe que le están separando de Dios. Rinda aquella amargura, aquella falta de perdón. Aquella persona que usted no quiere soltar y usted sabe que esto le separa de Dios, que esto seca su comunión con Dios. Rinda allí sus pecados. Rinda aquellos hábitos pecaminosos, aquel hábito de mentir, aquel hábito de ser orgulloso, de creerse más que los otros, de creer que todo se la sabe. Rinda ese hábito de pleito, de andar peleando con mi esposo, con mi esposa. Esto apaga el Espíritu de Dios. Estos son enemigos que se ponen en nuestro camino, que nos impiden, nos dificultan acercarnos a Dios y verlo cara a cara. Rinda ese pleito, rinda esas palabras, esos problemas en su relación con su esposo, esa insumisión a su esposo, esa rebelión en su casa, si usted es hijo, esa rebelión a sus padres, a sus líderes espirituales. Rinda todas estas cosas. Rinda esa pereza, ese doble ánimo y pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor, aleluya. Es por ese corazón apocado, ese corazón que está como adormilado, que le es suficiente con lo que hace, con cumplir con su servicio a la iglesia, que no quiere más. Hay muchos aquí que hemos llegado a un nivel y no estamos anhelando nada más. Pídale perdón al Señor, porque el Señor tiene más para usted. Si usted se conformó con lo que usted ya conoce de la Biblia, con venir a la iglesia, con ese nivel que usted ha alcanzado, sacúdase ese conformismo, aleluya, porque el Señor tiene grandes cosas para usted. Dígale, Señor, enciende mi espíritu. Ya no quiero estar apocado, ya no quiero estar adormilado, ya no quiero que sea suficiente este poquito, esta migaja, esta gota de tu espíritu que tengo. Si tú enviaste a tu espíritu para que esté sobre nosotros y sobreabunde y llene y nos bautice, aleluya. Si eso es lo que tú quieres, Señor, yo quiero alinearme con esto y quiero anhelar eso yo también.